pero también tenemos, como pueden ver, imágenes en vivo del hemiciclo del Congreso. Ahí sesiona la Comisión de Constitución, donde van a haber justamente varios predictámenes. La Comisión de Presupuestos sesiona en breve. Ha convocado para hoy el presidente del Consejo de Ministros y titular de Economía, Fernando Zavala. La Comisión de Presupuestos por la tarde también tiene previsto recibir al Canciller de la República y al Ministro de Comercio Exterior. Pero los dejamos con la Comisión de Constitución. Estén atentos a la programación de Congreso Televisión. Intenciones es una buena intención, ¿no? El querer ver cómo se reforman las cosas. Pero me parece más bien, Presidenta, que usted está apuntando hacia un punto mucho más sólido cuando ha puesto en agenda en otras oportunidades ya conceptos más definidos de cuál debe ser la reforma del Parlamento, ¿no? Estableciéndose, por ejemplo, el tema de la renovación sí es un tema discutible, por mitades o por tercios. El tema del voto preferencial, digamos, trasladarlo al interior de los partidos, también hay una discusión sobre eso. La existencia de una Cámara, como la Cámara de Senadores, Presidenta, es sustantiva para un país que debe mantener una visión unitaria de las cosas. No queremos que el parlamentario sea simplemente el que le siga los talones al presidente regional o al alcalde de la ciudad. Queremos que el parlamentario también participe en los debates nacionales y no esté circunscrito a pequeñas circunscripciones, o que se establezca que, como dicen algunos teóricamente, al único que lo he escuchado, que es una persona de alto nivel jurídico sin duda, que es el doctor Ramos del Tribunal Constitucional, que es Sardón, el doctor Sardón, defender este punto de vista. Él habla incluso de 3 cámaras, un parlamento de 3 cámaras, la de representantes, la de los diputados y la de los senadores. Entonces, eso ya sería vender un esquema que el pueblo, estoy seguro, lo rechazaría. Ese es el concepto, Presidenta. Y aprovecho la oportunidad para solicitarle que el proyecto 482-2016, de mi autoría, se pueda sustentar lo más rápido posible. ¿Por qué razón? Porque lo que yo estoy proponiendo, y si la Comisión lo acepta, tendríamos allí un tema de desafío, es que el padrón de partidos políticos que participan en un proceso electoral debe cerrarse un año antes. Y los militantes que van a ir de candidatos de ese partido político tienen que estar inscritos un año antes. Y estamos haciendo una propuesta para que en las próximas elecciones municipales así suceda. Y las próximas elecciones municipales van a ser la última semana de octubre. Entonces, quiere decir que si hasta el mes de octubre no aprobamos este proyecto de ley, ya se pierde cualquier posibilidad de lo que significa el fortalecimiento de los partidos políticos, la terminación, la culminación, la aniquilación de los vientres de alquiler, Presidenta, que eso es fundamental. Y que no se diga, por parte de algunos, que se está cerrando el camino. Hay 27 partidos políticos inscritos, Presidenta. 27. Imagínense, cualquiera que quiera hacer política tiene de sobra. Y de hecho, casi la mayoría de ellos son vientre de alquiler, no los podemos cancelar. Pero encima, abrir el espacio para que entren más, ¿no? Y diciendo que necesitan recolectar firmas, etcétera, me parece que sería un absurdo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Vamos a dar la bienvenida a la congresista Luciana León, al congresista William Monterola, y pedirle a la congresista León que haga el uso de la palabra respecto del proyecto de ley 507-2016, Ley de Creación del Distrito Electoral de Peruanos Residentes en el Extranjero. Les voy a pedir, señores congresistas, teniendo en cuenta que hay un dictamen sobre este tema, que dejemos a los expositores de los proyectos exponer y al momento del análisis del dictamen hagamos los comentarios o observaciones. Puedes hacer uso de la palabra, congresista León. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos los congresistas presentes. Saludar la iniciativa de incorporar estas propuestas legislativas que tiene la autoría de varios congresistas aquí presentes y que también en la legislatura pasada han tenido ya la oportunidad de exponer al respecto, toda vez que se trata de un tema que responde a un clamor de más de 3 millones de compatriotas en el extranjero. Y esto es un tema que venimos trabajando ya desde la legislatura pasada y poco a poco vemos que tiene mayor respuesta y respaldo por los congresistas presentes. Ahora bien, lo que me queda como duda
es que en el dictamen que se adjunta el día de hoy para debate, solo se estaría modificando la Ley Orgánica de Elecciones, con lo cual no se estaría haciendo las 3 modificaciones que son la propuesta que he planteado, que consiste básicamente en las siguientes ideas. Primero, crear el distrito electoral per se de peruanos residentes en el extranjero. En segundo, incrementar de 130 a 132 escaños congresales a través de esta modificación constitucional que se tendría que hacer, y también la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones a efectos de incrementar de 26 a 27 distritos electorales, así como determinar que el requisito mínimo para postular al cargo congresal es acreditar por lo menos 3 años de residencia en el exterior. Y también la propuesta tenía por objetivo modificar el reglamento del Congreso con la finalidad de regular los días de representación para los peruanos en el exterior, estableciendo que para ello sería un plazo de 10 días laborables para escuchar a todos los residentes fuera del país, peruanos fuera del país. Sin embargo, tengo entendido, me da la impresión que el objetivo de este dictamen es primero hacer básicamente una modificación dentro de la Ley Orgánica de Elecciones y luego, más adelante, hacer una modificación constitucional. Perfecto. Me queda claro, entonces, el objetivo. Sí, congresista Alcorta. Una consulta, Presidenta, a través tuya, la congresista Susana León. ¿Eso impide o no a los representantes en el exterior a elegir igualmente a los congresistas de Lima o tienen que ser solamente representantes del exterior? Adelante, congresista León. Gracias, Presidenta. Esto sería que únicamente los peruanos que viven en el exterior tendrían la posibilidad de votar por los candidatos solo del exterior, no los de Lima. Y a los de Lima, los 36 que estarían representando a la capital. Entonces, siendo así que inicialmente es una modificación de la Ley Orgánica de Elecciones, pues me encuentro totalmente de acuerdo con el dictamen en su redacción. Lo que sí solicitaría es que más bien se incorpore dentro del texto, porque por un error al parecer no se incorpora mi proyecto, entonces por un error de sintaxis de repente no se ha incorporado. Y también sería importante que a la hora que se haga esta modificación se pueda tener en cuenta en la ley de presupuesto mayores recursos justamente para los peruanos en el exterior. Por ejemplo, el tema de consulados, embajadas, apoyos y servicios para los peruanos en el exterior. También la ley del peruano ausente, es decir, proponer mejores incentivos tributarios, aduaneros, turísticos para los peruanos en el exterior que vienen a visitar a sus familiares. Esto ya existe y hemos dado una norma que da beneficios, que dio muchos beneficios para también permitir que los peruanos que se encuentren fuera se vean incentivados, se vean motivados a regresar al país y con una serie de exoneraciones a la hora de emigrar, sobre todo con todos sus bienes. Pero creo que esto todavía se puede mejorar, sobre todo en la práctica. Ha sido el problema que no estaba funcionando de la manera adecuada y eso sería interesante poder incorporarlo. Luego, la ley del canon a las remesas del extranjero para ser utilizadas justamente en apoyo, asistencia y mejores servicios para los peruanos en el exterior. Esto sería bastante interesante poder debatirlo, más allá de si lo aprobamos o no lo aprobamos. Crear un canon para los peruanos en el exterior de acuerdo a las remesas que envíen y sabemos que son bastantes. Y también un tema de seguridad social, donde su seguridad social pueda, en el caso que quiera que tenga la posibilidad de retornar al país y no perder los derechos ya obtenidos en otro país donde se haya estado viviendo durante 10, 15, 20 años, ¿no? Es decir, la creación de un sistema de seguridad social especial para peruanos en el extranjero financiado
con aportes voluntarios. Estas son ideas que creo que podrían ser interesantes, no exactamente para este momento de debate de la ley orgánica, pero sí para las próximas modificaciones que se tendrán que hacer, ya sea constitucionales del reglamento del Congreso, entre otros. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, congresista León. Damos la bienvenida al congresista Johnny Lescano y al congresista Jorge Castro. Tiene el uso de la palabra el congresista Horacio Pacori, ya lo saludé, para que haga la sustentación del proyecto de ley 1247-2016 que propone garantizar la representación política de los peruanos residentes en el extranjero mediante la creación del Distrito Electoral de Peruanos Residentes en el extranjero. Señora Presidenta, muchísimas gracias y por su intermedio darle los muy buenos días a los colegas congresistas. Bueno, vamos a pasar a exponer el proyecto de ley 1247, con el cual nosotros proponemos la modificación del artículo 21 de la ley número 26.859 de la Ley Orgánica de Elecciones. Pero antes de la exposición quisiera manifestarles de que este proyecto de ley, al igual que los demás proyectos de ley que se han sustentado en su espíritu, tiene el mismo contenido. Lo que estamos buscando con este proyecto de ley es que se ratifique la creación de un distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero. Nosotros planteamos dentro de esta modificación del artículo número 21, en el segundo párrafo, de que se incremente un distrito electoral más. En la redacción actual de la ley, del artículo 21 de la ley 26.859, manifiesta de que en el segundo párrafo, que dice que para efectos del segundo párrafo, el territorio de la República se divide en 26 distritos electorales, uno por cada departamento y los distritos restantes correspondientes a Lima, provincias y la provincia constitucional del Callao. Los electores residentes en el extranjero son considerados dentro del distrito electoral de Lima. Nosotros planteamos que en este segundo párrafo manifieste que para efectos del segundo párrafo el territorio de la República se divida en 27 distritos electorales, uno por cada departamento y los distritos restantes correspondientes a Lima, provincias y a la provincia constitucional del Callao y a los peruanos residentes en el extranjero. Eso es lo que nosotros planteamos con el proyecto de ley número 247. Este proyecto de ley se sustenta porque tiene un sustento constitucional. Y decimos que tiene un sustento constitucional porque en el artículo número 2, en el numeral 17, manifiesta que es el derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural y nación que tenemos todos los peruanos, incluidos los residentes en el extranjero. Un ratito, me ha pedido interrupción al congresista, pero antes quiero manifestar de que este proyecto de ley, a diferencia de los demás proyectos de ley, pone en manifiesto de que el número de escaños no debería de incrementarse de 130 a 135, sino que la determinación de los escaños los tiene que realizar el Jurado Nacional de Elecciones, porque es la entidad que tiene la competencia y el conocimiento técnico para determinar en relación a la población de electores que existe o que pueden participar en un proceso electoral. Entonces, es en esencia lo que nosotros planteamos en este proyecto de ley, señora Presidenta. Me ha pedido una interrupción el congresista Mauricio. Gracias, congresista Pacori. Congresista Mulder. Presidenta, gracias. Dos comentarios para que el congresista Pacori pueda resolvérmelos. Yo creo que este proyecto de ley debería llamarse representación de los peruanos que viven en Estados Unidos, no en el exterior, en Estados Unidos, porque siempre el que va a salir elegido va a ser el que vive en Estados Unidos. Si hay, se supone, 1,5 millones, 2 millones de peruanos en los Estados Unidos y el siguiente país en tener una colonia peruana grande, que es Chile, tiene 100.000, no hay posibilidad alguna que los peruanos que vivan en Chile puedan tener un representante, ni los que viven en Argentina, ni los que viven en Ucrania, solamente los que viven en Estados Unidos. Ese es un primer comentario. El segundo, Presidenta, es, ¿no cree usted que este tema deberíamos ligarlo al tema del Parlamento andino? O sea, todos siempre hacemos bromas y decimos, bueno, el Parlamento andino que eligen todos los peruanos en Distrito Nacional Único,
nadie sabe para qué sirve. El Parlamento andino se creó con una intención de que el Acuerdo de Cartagena fuera pues un verdadero mecanismo de integración, que ya no lo es. Y países como Bolivia, por ejemplo, no eligen directamente, sino que son representantes del Congreso los que van, como los peruanos vamos a la Unión Interparlamentaria Mundial, que son congresistas peruanos, o al Parlamento Latinoamericano, pero en el Parlamento andino se elige a nivel nacional. Y yo he visto que ellos se dedican casi el 90% de su tiempo a los peruanos en el exterior. O sea, han tomado ese tema porque no tienen otra cosa que tomar. Y sin embargo es un tema que sí tiene un costo bastante alto, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos más bien que los parlamentarios andinos dejen de ser parlamentarios andinos, pero que se mantenga la misma infraestructura y que los peruanos residentes en el exterior voten como votan por los parlamentarios andinos y puedan ser candidatos a ese ámbito, el de parlamentarios andinos? Y entonces no necesitamos crear un distrito para el Parlamento peruano, sino que ese que está ahí sea suficiente y ellos representarían a los peruanos en el exterior. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Tiene el uso de la palabra el congresista Vicente Ceballos para la sustentación del proyecto 1478 que propone la creación del Distrito Electoral de Peruanos Residentes en el extranjero. Solo... Para que concluya, congresista Pacorige, dijo que ha terminado. Por Sí, eso sí, sí. Bueno, habían dos interrogantes y dos temas que el congresista Mauricio Mulder pone en la mesa para el debate, ¿no? Uno es que, si bien es cierto, cuando nosotros revisamos la Constitución no establece diferencias entre peruanos que residen en el extranjero o peruanos, tenemos la nacionalidad. Entonces, eso hace, digamos, un precedente para que podamos crear un distrito electoral de peruanos que residen en el extranjero. El tema de la representación que deban tener ellos en relación al país donde residen, o el tema de la representatividad o la distribución proporcional, nosotros lo planteamos claramente. Este tema no puede estar, excepto explícito en la Constitución política del país, sino que esto lo debería determinar el ente correspondiente, que en este caso es el Jurado Nacional de Elecciones. Frente a la propuesta que manifiesta el congresista de que, si bien es cierto, nosotros tenemos parlamentarios andinos, que su funcionamiento puede estar en cuestión o no, existe también en relación a esta representación un proyecto de ley que han presentado los parlamentarios andinos para tocar este tema y que se vincule justamente a este debate y se pueda consensuar un texto único y así de esta manera tener una verdadera representación con funciones específicas. Entonces, eso, por ejemplo, debería estar dentro del debate, dentro del dictamen que se pone de manifiesto. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el congresista Ceballos para la sustentación del proyecto de ley 1478-2016 que propone crear el Distrito Electoral de Peruanos Residentes en el extranjero, presentado por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, a iniciativa del congresista Vicente Ceballos. Gracias. Tiene el uso de la palabra. Sí. Gracias, presidente. Primero quiero compartir un poco la preocupación que ha planteado el congresista Mauricio Mulder respecto al Parlamento andino. El Parlamento andino, desde sus orígenes, tiene una visión bastante interesante porque trata de integrar económico-comercial a los países andinos, en principio. Gradualmente se adoptó la fórmula de un parlamento representativo y obviamente legitimado en elecciones democráticas a instancia de cada país. Sin embargo, desde su constitución a la fecha ha tenido una grave debilidad, que es la ausencia de alcance o efecto vinculante de las resoluciones que pudiera estar acordando o determinando. Es decir, pueden discutir, pueden deliberar, pueden asumir el eje temático mucho más importante e interesante, sin embargo, no tiene factor vinculante, es decir, no tiene la calidad y el peso cual sí la tiene una ley dictaminada o aprobada por este Congreso de la República. Y desde Constitución a la fecha, esa ha sido su grave debilidad a tal extremo que incluso la labor de los parlamentarios andinos pasa desapercibida, ¿no? Sin embargo, acá una precisión. Desde el momento de su elección goza de la más clara legitimidad, porque son elegidos tan igual como un parlamentario ordinario de este Congreso de la República. Goza de las mismas prerrogativas de un parlamentario. Es más, dentro del presupuesto del Congreso está considerado los dispendios, remuneraciones y gastos de los parlamentarios andinos. O sea, este Parlamento abona sus recursos y no solamente sus gastos de orden remunerativo o personal, sino también, entiendo yo, todo el módulo de asesores y técnicos existentes que pudieran estarlos acompañando, ¿no? Es más,
o persistentes viajes a su sede. Entonces, creo que esto también amerita una revisión. En mi despacho congresal ha alcanzado un proyecto de ley que espero que en su oportunidad sea revisado, ¿no? Pero, sin embargo, la lógica sería tomar una posición, ¿no? O sea, ¿cuánto de contundente, de productivo, de realista, de práctico, de reforzamiento de la institucionalidad de nuestro país constituye en estos momentos el Parlamento andino? Sería una primera interrogante para poder absolver, ¿no? La segunda interrogante, claro, hace 3 o 4 décadas atrás todo el mundo estaba comprometido con lo que es el fortalecimiento de la comunidad andina, ¿no? Y en ese contexto es que se da el Parlamento andino. Bueno, hoy día estamos más abocados a fortalecer la integración con Europa, la Alianza del Pacífico, OCDE, son otros escenarios de integración económico-comercial. Y el Parlamento andino ha quedado un poco relegado en el tiempo. Si actuamos con lógica, tendríamos que constituir parlamentos en paralelo, ¿no? Que creo que no es el sentido, ¿no? Sin embargo, actuando con lógica y sobre todo con mucha prudencia, tenemos que trabajar y determinarnos por resultados. Y definitivamente el Parlamento andino es escasamente productivo, goza de legitimidad al momento de ser elegidos, pero en cuanto al proceso mismo de producción, creo que escasamente es reconocido y menos asumido por la ciudadanía del país. Entonces, en ese concepto creo que el Parlamento andino, con mi modesto punto de vista, no va. Entonces, es importante que pueda, en cierta forma, agendarse y hacer la prioridad el tema para ponerlo a debate en su oportunidad. Lo segundo, lo que manifestaba el congresista Mulder, y eso quiero hacer de mi participación inicial, darle énfasis, es si es que una representación parlamentaria podría sustituir a la representación del Parlamento andino. Creo que son escenarios diferentes, en el sentido de que el Parlamento andino tiene una circunscripción determinada, correcto por un lado. Lo segundo, la representación que se intenta alcanzar el día de hoy, entiendo que ya hay un dictamen de peruanos en el extranjero, tiene un enfoque de carácter, si cabe el término, universal, mundial. Es decir, todos los países del mundo donde haya peruanos residentes tendría la opción de participar de unas justas electorales y obviamente tener la condición también de candidatos elegidos. Pero aquí ya quiero entrar a mi proyecto mismo. Aquí hay un tema social, si cabe el término, sostenido en criterios demográficos. De acuerdo a estadísticas alcanzadas en su momento por INEI, son alrededor de 3 millones de peruanos en el extranjero. Y obviamente peruanos que salieron a razones de cuestiones sociales, de cuestiones de seguridad, pero fundamentalmente por cuestiones de orden económico. Y aquí en este tema de económico hay que poner también mucha atención, porque son importantes las remesas que envían los peruanos en el extranjero al Perú, y que en el momento crítico de la economía nuestra fueron un aliciente más que suficiente, o necesario, mejor dicho, para darle sostenibilidad a las finanzas locales, a las finanzas nacionales. Por otro lado, también hay un argumento constitucional. El artículo 31 habla con mucha claridad de que todos los ciudadanos y los peruanos que están en el extranjero no dejan de tener tal condición, gozan del derecho de elegir, de ser elegidos, pero más aún del derecho de voto. Entonces, son 3 argumentos: un argumento social vinculado al tema demográfico, un argumento económico vinculado al tema de remesas, o sea, el peruano es considerado, tomado en cuenta cuando hace envíos, y sin embargo en la parte de la representatividad no es escuchado ni menos atendido, y un argumento de orden constitucional. A efecto de ello, señora presidenta, hemos revisado detenidamente los considerandos en los que ha sido alcanzado el dictamen, que obviamente está recogiendo parte de nuestra propuesta, y en la cual se resumen en gran dimensión los argumentos alcanzados en nuestro proyecto de ley. Estamos de acuerdo con este dictamen y sobre todo estamos de acuerdo con la fórmula legal, y esperamos que el día de hoy finalmente pudiera estarse aprobando. Es todo, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Alcorta y luego el congresista Velázquez Quezquén. Gracias, presidenta. El tema de los peruanos en el exterior es un tema, efectivamente, como lo dijo Mauricio en un momento, es un tema debatible. ¿Cuáles son los problemas que tienen los peruanos en el exterior en general? No es el tema de Odebrecht, no es el tema de Lavajato, no es interoceánica, no es el debate de la ministra en la interpelación. Los peruanos en el exterior tienen problemas muy puntuales. ¿Cuáles son los problemas muy puntuales? Un certificado médico, un certificado de estudios, la partida de nacimiento, la partida de bautismo. Esa es la inquietud y la preocupación de los peruanos en el exterior. Y las poblaciones, presidente, a veces escuchan los dos ponentes, y los peruanos en el exterior, la población de peruanos en el exterior varía enormemente. Y si los proponentes conocen un poco y han viajado, y se han reunido con peruanos en el exterior, cosas que algunos hacemos, no sé si todos, podrían darse cuenta que, por ejemplo, la población en Miami, pero el peruano en Miami no es la misma que en Nueva York,
o Los Ángeles, que la población en Buenos Aires, en la capital, no es la misma pues que en Rioja de repente, o que la población de Santiago no es la misma pues que la de Viña de repente. La población de España no es la misma que puede haber pues de repente en Bélgica. Entonces, eso varía enormemente en las propuestas, porque la parte operativa de llevar a cabo una campaña para ser electos sería muy costosa, pero además de costosa, ¿qué implicaría en la parte operativa luego salir elegidos? O sea, una cosa es viajar acá los provincianos que viajan a sus regiones, y otra cosa es viajar al extranjero, a la representación. Tendría que buscarse un mecanismo, porque tendríamos que cuadruplicar el presupuesto del Congreso para el mantenimiento de la parte operativa de los representantes del Parlamento en el exterior que tienen que hacer el trabajo justamente de representación. Entre ir y venir solamente a un país, o la voz de Europa, se tiene ya 2 días de ida y de vuelta. Y tendrían que ir a un solo país, y en esos 3 días, ¿qué podrían hacer solamente en Madrid? O solamente en Roma, o solamente en Nueva York. O sea, la capacidad operativa de este mundo enorme, casi infinito, es muy complicado. Y el presupuesto es bien alto. Y como les digo, ¿cuáles son los problemas del Parlamento exterior? ¿Lo conocen ustedes los problemas del Parlamento exterior? ¿Conocen los proponentes? ¿Qué es lo que reclaman? Porque para proponer y hacer la propuesta es una opinión muy personal, que no involucra a la bancada, por supuesto. Porque para hacer la propuesta hay que conocer qué es lo que reclaman los Parlamentos del exterior. ¿Qué es lo que más reclaman en los consulados? ¿Qué reclaman? Certificado de estudio, partida de nacimiento, partida de matrimonio, copia del DNI. Ese tipo de cosas no están involucrados más allá de las necesidades propias de la lejanía en la que se encuentran. Pero no están preocupados de lo que pasa dentro del país en general. Y eso es una cosa muy complicada, porque los que estamos en Lima sí los representamos. Perfectamente los representamos quien hace responsablemente su trabajo. Ahora, hay quien no lo hace ni acá en Lima ni en provincia tampoco. Entonces me parece un poco ocioso hacer la propuesta. Por otro lado, el congresista Ceballos, y no porque lo mencione, entro en un debate con él, pero el Parlamento Nacional que tenemos ahora y todos los que hemos tenido, tiene representantes en diferentes organizaciones. En la Alianza del Pacífico yo presido, y somos 7 o 8 congresistas de diferentes bancadas que representamos a la Alianza del Pacífico, al Parlamento, en la Alianza del Pacífico, bajo la dirección de los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, como se hizo en el acompañamiento del tema de la Haya, en la que yo estuve pero no presidí. O como se hace en la OCDE en este momento, que está Úrsula Tona, pero lo preside Mercedes Arauz. O en el caso, por ejemplo, de Parlatino, los representantes peruanos tenemos esta representación porque vamos